Hola, buenas a todos y bienvenidos a la ponencia de Dartrace. Mi nombre es José Badía y lidero a Dartrace en Iberia, junto a muchos profesionales con mucho talento. Hoy voy a hablar muy rápidamente sobre lo que es Dartrace para aquellos que no nos conozcan. Dartrace está presente en más de 30 oficinas, con más de 2.000 empleados, pero si quiero que os quedéis con algo en esta ponencia es el número de patentes que disponemos. El número de patentes, como bien sabéis vosotros, para conseguirlas es muy complicado, ¿no? Con lo cual es algo que nos sentimos bastante orgullosos y que creo que merece una mención especial. Evidentemente esto ha dado lugar al número de clientes que tenemos hoy en día, pero también es importante que entendáis que la filosofía de Dartrace es estar cerca de los clientes y esa es la razón por la que tenemos que disponer de gente local para acometer este desafío. Hoy voy a hablar de algo que habéis escuchado muchos en las últimas semanas, en los últimos meses, ¿no? Ese incremento en 2022, que es otro año récord, ¿no? Vamos a seguir con los récords año a año, espero que alguna vez se pare, ¿no? Se incline esa balanza. Ha habido un incremento de ataques basados en Zero Days en un 162% en el año 2022. De todos estos ataques que estamos viendo hoy en día, el 52% están basados en Zero Days. Eso implica que nunca se han visto antes, tienen un nuevo vector, tienen un nuevo hash, tienen un nuevo lo que sea, ¿no? Y esto, pues, estimado, estamos hablando que el coste medio de un ciberataque está estipulado en 4,3 millones. Como bien sabéis todos, es siempre muy complicado medir, sobre todo a posteriori de un ataque, ¿no? Cuál es ese impacto, sobre todo reputacional, y cómo medimos eso. Al igual que es muy difícil entender cuál es el coste o el retorno, mejor dicho, de una campaña de marketing, ¿no? Evidentemente, tenemos que hacer un promedio. Pero algo muy importante en esta slide es el tiempo medio de un ransomware o un ataque en general, que está estipulado en 43 minutos, un poquito más. Claro, hecha la ley, hecha la trampa. Esto implica que es 43 minutos casi desde que se ha detectado ese ataque. Como bien sabéis, un zero day es bastante complejo de identificar, bastante complejo de entender, y durante esta presentación os voy a destripar una serie de cosas interesantes que estamos viendo desde Dartrace. Vamos a dividir esta ponencia en tres. En primer lugar, vamos a hablar de ingeniería social, cómo es la ingeniería social hoy en día. Vamos a hablar cómo está cambiando ese ransomware, cómo lo veíamos antes y cómo lo estamos viendo ahora. Y esos ataques a velocidad de máquina, que bueno, pues los equipos de seguridad les es bastante complicado estar al día. En primer lugar, vamos a hablar de esa ingeniería social. Como bien sabéis, ahí fuera, pues ya no solo es un encapuchado, como a mí me gusta decirlo, sino son grupos profesionales de ciberdelicuentes, pues, que tienen unas herramientas, pues, que son muy sofisticadas, ¿no? Hemos incluido algunas de ellas, como pueda ser OSINT, pero también entender ese análisis pues, a lo mejor de las redes sociales, a lo mejor de cómo es ese comportamiento del usuario, qué hace, cómo se comporta, y eso hace que nos entiendan incluso mejor que nosotros, ¿no? Esto da lugar a que puedan lanzarse, pues, unos ataques muchísimo más sofisticados, ¿no? Hablaba con unos compañeros hace un par de semanas. Yo soy fan de un programa de televisión en el cual, pues, se le cambiaba la cara mientras estaba exponiendo, y se ponía la cara, pues, de personas famosas, tales como Obama, como Trump, etcétera, ¿no? Y mientras estaba hablando es como si estas personas estuviesen hablando. Evidentemente esto es un programa de televisión, pero si vemos las posibles consecuencias que hay en este tipo de vector, pues son muy importantes, ¿no? Imaginaros o contabilizar, abrir vuestras agendas ahora mismo y deciros a vosotros mismos cuántos meetings tenéis en vuestro día de hoy. A lo mejor son 2, a lo mejor son 5. Imaginaros que la persona que está detrás de esa cámara no es quien dice ser. Entonces,
es un vector que tenemos que tener muy en cuenta, ¿no? Y después, si nos apoyamos en esa inteligencia artificial, pues vamos a crear campañas mucho más ad hoc para esa empresa en concreto, ¿no? Lo hemos visto mucho aquí en España, pero está replicado en todo el globo, ¿no? Que ya no solo es ese grupo de ciberdelincuentes, sino que lanzan bots para atacar a diestro y siniestro y quien caiga, pues perfecto. Otro punto importante es ese cambio de paradigma en el malware, ¿no? ¿Qué ocurre? Que cuando establecemos una serie de patrones, unas reglas, unas firmas, estamos anteponiéndonos de cómo va a ser ese ataque. Como decíamos en la slide anterior, más de la mitad de ataques están basados en Zero Days, con lo cual esas reglas y esas firmas están muy bien para ese primer filtro, pero no son suficientes para los malwares que estamos viendo hoy en día, porque si cambia un poquito la morfología de ese ataque, ese vector de ataque, ese hash, como decía antes, ese hostname, cualquier circunstancia va a originar en que esa regla pues, no funciona, ¿no? Y porque también tenemos que ser conscientes que van a llegar al target que quieran llegar, con lo cual no se van a reproducir o no se van a dar cuenta esas tecnologías de defensa hasta que no se sepa ese target, porque no van a hacer nada y no se van a comportar de forma mala hasta que encuentren ese atacante y como bien sabéis, pues es muy complicado entender quién va a ser nuestro atacante, ¿no? Podemos intentar adivinarlo, pero aquí adivinos no somos ninguno. Con lo cual, esto da lugar a que sea mucho más complejo, ¿no? Porque ya sí podemos intentar anteponernos cuál puede ser el vector de entrada, pero no sabemos hacia qué parte de mi organización van a ir. ¿Va a ser interno? ¿Va a ser externo? ¿Va a ser reputacional? ¿Va a ser riesgoso? Ahora vamos a hablar vamos a hablar sobre una serie de ejemplos, pero principalmente va a tener un objetivo y una misión, con lo cual podemos intentar adivinar, pero no va a ser tarea sencilla, ¿no? Y por último, esas situaciones, ¿no? Cuando estamos hablando de inteligencia artificial, y voy a hacer mucho hincapié hoy en esta ponencia que está de moda en estas últimas semanas, pues vamos a entender cómo se utiliza la inteligencia artificial hoy en día. La inteligencia artificial en ciberseguridad, aplicada a ciber, lo que realiza es un pequeño filtro de todas estas incidencias, todas estas alertas, aplicamos la inteligencia artificial para hacer ese primer triaje. Esto está muy bien acogido por los equipos de seguridad, esos SOCs, porque lo que hacen es limpiar esos falsos positivos. Luego hay otro tipo de inteligencia artificial aplicada a la ciber, que es vamos a entender, vamos a hacer un pool de datos de cómo han sido los ataques hasta hoy, ¿no? Está muy bien. Intentamos reproducir esos links, esos comportamientos, lo que sea dentro de ese set, dentro de ese punto de datos e intentamos ver si, evidentemente, cumplen con los patrones que hemos visto antes. Como bien sabéis, WannaCry solo hubo uno, NotPetya solo hubo uno, etc, etc. Con lo cual, este set de ejemplos pues está bien para aquellos que intentan replicar ese tipo de ataques, pero surgen vulnerabilidades, iba a decir todos los días, pero es que yo diría a todas horas, ¿no? Y luego está la inteligencia artificial que se utiliza para entender mucho mejor a través de una UI cómo se analizan esos datos e intentar solucionar el problema. Con lo cual, desde nuestro punto de vista, lo que hay que hacer es primero entender cuál es la actividad normal de esa compañía, qué hacen, a qué se dedican, cómo se comportan esos usuarios, cómo se comportan esos dispositivos. A lo mejor hay IoT, a lo mejor hay parte industrial, a lo mejor esa empresa está sufriendo una transformación digital brutal en los últimos años. Todo eso tiene que ser evolutivo, porque la inteligencia artificial que estamos viendo hoy en día y por eso tiene tantas limitaciones, es que está aplicada en un punto temporal, con lo cual si no evoluciona, mientras que la empresa sí que evoluciona,
pues se quedan cortas o se quedan cojas, como a mí me gusta decir, ¿no? Con lo cual hay que seguir invirtiendo en este tipo de cosas. Para Dartrace esto es primordial porque consideramos que si no investigamos, que si no entendemos a esos atacantes, pues va a ser muy complicado estar al día en el mundo ciber y como sabéis esto evoluciona rapidísimamente. Somos una empresa de Cambridge, Reino Unido, que al fin y al cabo se originó de la universidad, con lo cual para nosotros es bastante sencillo poder utilizar este expertise para aplicarlo al mundo de ciber y más para arriba al mundo de la inteligencia artificial. Con lo cual, esa es la razón por la que decía al principio que estamos muy orgullosos de todas esas patentes registradas porque fuimos los primeros en aplicar la inteligencia artificial en el mundo ciber. Claro, eso está muy bien, pero ¿hacia dónde está yendo esa inteligencia artificial? Como decía antes, está en boca de todos, sobre todo por la aparición de ChatGPT, pero hay una serie de circunstancias por las que creemos que en 2023/2024 la ciberseguridad debe de ir y que algunos como Dartrace ya estamos haciendo. Uno es el autoaprendizaje. Como bien decía antes, no puede ser puntos estáticos en el tiempo, tiene que ser evolutivo, con lo cual tiene que aprender cuál es la nueva normalidad, ¿no? Esa palabra que todos hemos escuchado en los últimos años, ¿no? ¿Cuál es la nueva normalidad? ¿Cómo se adapta a ese negocio? ¿Tiene algo que ver en un conglomerado de empresas, empresa A con empresa B? A lo mejor no. ¿Tiene algo que ver un usuario de contabilidad con un usuario de administración? No. Tiene que entender esa inteligencia artificial y autoaprender, ¿no? Luego estamos hablando de decisiones. Ya no solo vale detectar, sino lo que tenemos que hacer es utilizar esa inteligencia artificial para tomar decisiones. Y cuando digo microdecisiones, no es blanco-negro, lo paro, no lo paro, lo corto, no lo corto, le saco un usuario de la red o no le saco de la red, entrego el correo, no entrego el correo, sino que tiene que tomar pequeñas decisiones para que la actividad del negocio siga. Y sobre todo para ir limitando en forma de embudo todas esas acciones para que no llegue a llamarse ransomware, para que no llegue a llamarse malware, para que no sea un phishing, etc. etc. Y esto evidentemente no tiene que depender en absoluto de los equipos de seguridad. ¿Por qué? Porque aunque estemos delante de un SOC o de un centro de datos, de logs, de métricas, es muy difícil por el ojo humano entender qué narices está pasando, ¿no? Hablando claramente con vosotros. Y luego tenemos que apoyarnos en la inteligencia artificial y lo estamos empezando a ver que sea explicable. Ya no vale con decir, te he parado este dispositivo, explícame el por qué, explícame cuándo ha sido ese origen del ataque, cuál es ese triaje que hemos hecho. ¿Tiene algo que ver lo que me está pasando en el dispositivo A con el dispositivo B? ¿Tiene algo que ver lo que me pasaba antes de ayer con lo que está pasando ahora? Tiene que explicarme de forma automática para ir a solucionar el problema, porque si no voy a perder mucho tiempo intentando ver qué está pasando. Y luego, que esa inteligencia artificial tiene que nutrir a todo mi stack de seguridad, porque si no, tú me dirás, ¿no? Si no llegamos a ese punto, esa inteligencia artificial va a estar totalmente aislada y eso es lo último que queremos, ¿no? Con lo cual, esto me da pie a lo que Dartrace propone. ¿Cuál es esa filosofía que comentaba antes? Dartrace es muy conocido por ser el primer NDR en la parte de red, tomando decisiones, no solo detectando, sino también dando decisiones, pero creímos hace ya unos cuantos años que eso era insuficiente. Está muy bien cubrir la red interna de una compañía, ese corazón, esas venas de una compañía, pero si me están colando algo por el correo, si me están colando algo por SaaS, si me están colando algo por mi endpoint, con lo cual decidimos quitarnos esa gorra y que ya no sea NDR, SDR, SIEM, SOCs, ya estamos cansados de todo esto y vamos a intentar hacerlo lo más sencillo posible. Vamos a intentar prevenir, es decir, incluso antes de que sea un ataque. Yo siempre pongo la analogía de si están empezando a desarrollar pues, armas nucleares, tenemos que saberlo, y si encima están apuntando a nuestro territorio, pues muchísimo más, con lo cual esa es una forma de prevención.
Si por X razones se lanza ese ataque, tenemos que ser capaces de detectarlo y tenemos que ser capaces de responderlo. Pero también tenemos que ser humildes. Es decir, si por X razones traspasan todas esas defensas, tenemos que ser capaces de restablecer esos sistemas. Con lo cual, todo este loop es prueba de ello. La inteligencia artificial se va a nutrir de cada uno de los puntos para que sea utilizado en todas estas verticales. Luego otro punto importante que he estado hablando con colegas estos últimos días, semanas, ¿no? Es el tema del ciberriesgo, ¿no? Está en boca de todos por la cuantía desmesurada que cuesta pues, un ciberriesgo, ¿no? Al fin y al cabo, se está empezando a obligar a diferentes sectores. Pero un punto importante aquí es que es muy difícil proteger a una compañía y vamos a ser honestos, no les sale a cuenta a esos corredores de seguros. Salió una noticia hace relativamente poco sobre un directivo de Zurich, una de las aseguradoras más importantes del mundo, que decía que pues no les sale a cuenta y que llegará un momento donde los ciberseguros no se ofrecerán a los clientes, porque es muy complicado. ¿Cómo desde nuestro punto de vista tenemos que acatar todo este tipo de riesgo? Pues primero tenemos que hacer una ejecución de Red Team, es decir, cómo nos comportaríamos en caso de, ¿no? Cómo se comportarían mis defensas, lo que tenemos ahora mismo, se puede decir pentesting, Red Team, etcétera. Tenemos que tener esas simulaciones del ataque, si no, no tiene ningún sentido. Tenemos que gestionar esa superficie del ataque y todavía había algunos que nos dicen, pero ¿cómo voy a estar al tanto de las vulnerabilidades? Por supuesto, tenemos que gestionar esas vulnerabilidades y sobre todo tenemos que priorizar cuáles son las más importantes, ¿no? Ahora hablaremos un poquito más. Con lo cual, para empezar por algo en concreto, que son muchas ideas, esa superficie del ataque tiene que ser muy sencilla, ¿no? No es dime una IP y voy a atacarte, ¿no? Yo creo que tiene que ponerse la gorra de los ciberdelincuentes, es decir, con todo lo que hay fuera, ¿cómo me atacarían o cómo utilizarían esa información para atacarme a mi empresa? Tiene que ser un alcance cero. En Darktrace lo que hacemos es poner literalmente la marca o el dominio de una compañía de Santas Pascuas. Vemos cómo nos pueden atacar solo y exclusivamente con eso, con lo cual pues es un despliegue, me aventuraría a decir, segundos, porque solo vamos a poner ese dato. Luego que tiene que estar monitorizando 24/7. Esto es primordial. Es primordial porque, como decía antes, no tiene que ser como una auditoría de seguridad donde vienen una docena de personas y vamos a atacar a tu compañía. También está estático en el tiempo, tenemos que evolucionar y a lo mejor lo que era una vulnerabilidad antes de ayer, hoy a lo mejor no lo es. Con lo cual, es importante que de forma continua, de forma progresiva, vayamos mejorando, ¿no? Pero está muy bien tener toda esta información, pero si no tenemos herramientas que accione toda esta información, pues no nos sirve de nada. Está muy bien que nos digan todas las carencias de nuestra compañía, pero si no hacemos nada, ¿de qué nos sirve, ¿no? Con lo cual, es también, y por último, primordial que utilizamos esa información para no solo solucionarla de cara de puertas hacia afuera, sino también de puertas hacia adentro. Tenemos que utilizar esa información y tenemos que compartir esa información con el stack de seguridad, ¿no? Con lo cual, desde Darktrace, nosotros en la parte de Prevent o prevención, ofrecemos una serie de componentes que tienen que ver los unos con los otros, ¿no? Ese Attack Surface Management que está tan de moda. ¿Cuál es esa ruta del ataque? ¿Hacia dónde llegaría mi director general de la compañía o al administrador o a la persona de recepción? Tenemos que ser conscientes cómo sería esa ruta del ataque para tomar las acciones pertinentes, ¿no? Luego, evidentemente, hemos hablado de pentesting, de breach attack simulation, priorización, porque creo que es muy interesante el hecho de que nos digan qué tenemos que acatar primero, porque con la cantidad de cosas que tenéis que hacer los equipos de seguridad,
unas directrices, ¿no? Y por último, y muy importante, tenemos que seguir entrenando a nuestros equipos, con lo cual unas plataformas que enseñen a cómo comportarnos y a cómo defendernos desde el punto de vista humano, pues es algo que tenemos que tener muy en cuenta. ¿Qué casos de uso podemos utilizar? Pues múltiples, la verdad, desde riesgos de cloud, Shadow IoT, gobernanza de la informática. Bueno, puedo leer todos los que hay en el slide, pero me quedaría con unos cuantos, ¿no? Todo el tema de compliance, ¿no? ¿Cuántos de vosotros os veis obligados a cambiar el stack de seguridad por este tema? Pues seguramente muchos. A nivel de compliance, pues la Unión Europea tradicionalmente pues, ha estado muy por detrás de otras instituciones, pero poco a poco se ha estado poniendo al día, ¿no? Pues hace un par de años con el GDPR y ahora con una serie de leyes que bueno, pues, hacen que todo sea mucho más fácil. Unas directrices como por ejemplo la del NIS que ha salido a principios de 2023, ¿no? Entonces, estos casos de uso se tienen que utilizar para ir mejorando nuestra postura de cara al exterior, ¿vale? Y ya por último, de esta ponencia, bueno, así es como luce toda esta parte, desde E2E o Attack Surface Management, que al fin y al cabo se va a estar contribuyendo el uno al otro y que podéis ver en nuestra página web o contactar con cualquiera de nosotros para que podamos hacer una presentación lo más personalizada posible para vosotros. Así que nada, muchísimas gracias por vuestro tiempo y espero que haya sido de vuestro interés. Hasta la próxima.